lo vas a pasar mal. Claro. Eso está incluido en la letra pequeña del contrato, lo vas a pasar mal. Entonces encuentras que en esas situaciones tan dolidas o tan dolientes, el amor es el mejor de los bálsamos. Uno puede ir al auxilio de uno mismo, que necesitamos rescatarnos de nosotros mismos. El ego, en ese punto más cuestionable, es una habitación muy pequeña que te respiras a ti mismo y te ahogas, te asfixias a ti mismo, te intoxicas de ti mismo. Y el otro punto fundamental para movernos es qué voy a hacer además por los demás. Garma Temba, bienvenido al podcast. Muchas gracias Muchísimas por estar gracias. aquí. A ti por la invitación, muchas gracias. Eres muy hospitalario, me siento muy reconfortado con tu invitación, muchas gracias. Y Gracias. honrado, muchas gracias. Gracias. Por favor, cuéntanos quién eres. ¿Qué pregunta para empezar, no? Lo estoy averiguando, lo estoy averiguando, lo Vale. estoy averiguando. Cuando lo sepa te lo contaré. ¿Sí? Te puedo dar algunos relatos biográficos en principio. Vale, ¿Sí? perfecto. Se notará por el acento que soy argentino, Ujú. aunque llevo ya 20 y tantos años viviendo aquí en España. Estoy a punto de cumplir 20 años de la ordenación monástica dentro de pocos meses, dando así grandes saltos. Entonces, pues eso es lo que más puedo contar. Después, lo que nos atraviesa a todos. La vida, las vicisitudes, la fortaleza, la debilidad, bien, lo que nos pasa a todos. Y en estos últimos 20 años, por decirlo de alguna manera, también ha sido una conversación muy íntima y muy privada conmigo. Esto, aunque uno haya tenido siempre una actividad a veces docente, otras veces de gestión, pero como dato más biográfico y más íntimo, estos 20 años puede decirse, los estoy viviendo ahora como una conversación muy íntima conmigo y con la vida, que nos hemos sentado a conversar un largo tiempo. Qué interesante, una conversación contigo y con la vida. Ujú. ¿Cómo sabes que es una conversación y no un monólogo? Es una buena pregunta. Pues a veces es un diálogo y otras veces es un monólogo. Sí, Ujú. son ambas cosas. Y entonces te sitúas en ello. A veces el diálogo, siempre es un diálogo porque estás hablando contigo mismo. Ujú. Entonces, a veces hay un monólogo, el recorrido más vital, y hay un diálogo que tiene que ver más con lo trascendental. Vale. Entonces, a veces es un monólogo y otras veces es un diálogo. Tampoco nada es tan estanco, estos son pinceladas en el aire y hay una transversalidad entre una y otra, entre lo cotidiano y lo trascendental, entre lo banal, lo trivial y lo sagrado. Cuando hablamos para entrevistarte, me acuerdo que me dijiste que tenías un centro budista aquí en Madrid y, y que había una serie de actividades que no lo podíamos hacer allí. Y a mí me llamó mucho la atención, porque yo siempre, como te he dicho antes, me imaginaba, bueno, ya hemos hablado de la diferencia entre centro, monasterio y demás, pero como que esto se hacía pues en el Himalaya, ¿no? Bueno, yo estoy en Tailandia, también he visto y demás, ¿no? ¿Cómo es tu día a día? Es decir, que tienes una rutina estricta que sigues a diario y salvo algunas cosas como las de hoy que te sales un poco de ella. ¿Cómo es tu día a día en el centro y qué haces? Bien, voy a sumar un matiz. No es que tenga un centro, ¿Vale? porque en la frase pareciera un punto de propiedad, Sí, es verdad. sino que formo parte de un Vale. centro budista que está aquí en Madrid, entre los varios que hay. Este es un centro más que está aquí en Madrid. Hay un equipo de gestión con unos compañeros extraordinarios que están algunos desde hace más de 40 o 50 años en el centro y otros que se han incorporado también hace mucho tiempo. Y cada uno vamos, aunque no hay roles tan estancos, pero bueno, es un grupo pequeño y con ellos vamos gestionando el centro. Yo soy el único que vive allí en el centro y soy el que más visible soy, como un mascarón de proa, porque soy el que da las enseñanzas, pero también tenemos visitas de nuestros lamas de nuestro centro mayor, que está en la provincia de Huesca, Daxancayo. Entonces, periódicamente ellos nos visitan, dan enseñanzas y nosotros ofrecemos el espacio y lo gestionamos para que la gente pueda encontrarse con esas enseñanzas. Y luego hay recorridos semanales de práctica y enseñanzas
que también participo yo de manera activa en las enseñanzas, pero resalto esto, todo es un trabajo en equipo, Vale. todo es un trabajo en equipo. ¿Y cómo es mi vida en el día a día? Pues hay cierta estructura, pero luego es cambiante, como lo es en los monasterios en Asia, como es en los centros budistas en Europa, en el que hay diversidad de actividades en el día a día y como puede haberlo en un centro de ciudad. Pues no me gusta hablar, no me siento cómodo hablando de horas, ¿sí? Porque cuántas horas se medita, cuántos días a la semana. El término de cantidad y de eficiencia no me siento cómodo trayéndolo a la meditación, Ujú. ¿sí? Porque además pareciera que haces como muy estanco, todo como muy compartimentado. Ujú. Aquí está la práctica de la meditación y por allí orbitando en la periferia va el día. Y son espacios en los que puedes priorizar un aspecto, pero todo, y esto es común a tantísimas otras tradiciones, todo es una práctica. Claro. Todo es un punto de apoyo, todo es como una piedra de toque en el que vas viendo a veces por contradicción cuáles son tus anhelos y cómo los resuelves, cómo te enfrentas, cómo te interpelas. Así que todo ello está presente en el día a día, si es que presto atención. Entonces sí que hay momentos de práctica durante el día, de práctica personal. Me gusta levantarme temprano además. Y luego pues ¿Qué, es qué hora es temprano? 5 de la mañana, 5, 5:30. Ujú. Ujú. Y a veces cuando estoy en retiro, un poquito antes, Vale. pero también te vas a dormir antes, Vale. ¿sí? Entonces eso también está muy bien porque los horarios tempranos también se adecúan mucho o dialogan muy bien con tu cuerpo. Ujú. El irte a dormir temprano, hay como esa cosa más natural que te va acompañando y te predispone mejor también. Aquí estoy un poco condicionado porque a veces no, las enseñanzas acaban a las 9 de la noche porque la gente puede acceder a ellas a partir de que ha dejado sus actividades. Entonces, en general son a partir de las 7. Pero volviendo a lo que es el día a día, pues espacios de práctica, espacios de gestión, espacios de estudios personales, de estudios para las enseñanzas que voy a dar, aunque los temas siempre de una u otra manera están allí presentes. Luego hay textos que ponen el énfasis en un aspecto o en otro, y luego estoy yo, que no me gusta repetirlos. No quiero sentirme como un profesor y con esto quiero disculparme si alguien se incomoda, como un profesor de instituto que te ha obligado a cumplir el programa. Entonces, cada año pues los vuelvo a mirar un poco y a mí me hace muy bien también. Ese ponerme en función de una enseñanza te ayuda también a dinamizar y agilizar un texto que lo has leído durante muchos años. Entonces, en eso va el día a día. Y entonces, claro, al fin, tienes aunque digas que no te gusta regirte por horas, pero sí que tienes a lo mejor, meditas una hora, te pones una hora a meditar, luego a reflexionar o a estudiar. em, cua- Aunque no te guste, ¿cuántas horas meditas al día? A mí me interesa esto, ¿no? Varias, 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 varias horas al día meditas. varias horas al día. Entre que meditas y estudias, varias horas, sí. Ujú. También otro matiz, no me gusta expresarme en una conversación con horarios, porque en general tendemos a valernos, a ver cómo decirlo. Creo que ponerlo que le restamos mucho a ese momento de la práctica si lo ponemos en horas. Y vuelvo a esta idea de eficiencia, de trabajo, de obligación, de rutina. Y las horas en sí mismas, porque yo puedo decir me siento 4 horas y puedo estar pensando en cualquier otra historia 4 horas sin moverme. Claro. Lo cual también se agradece porque al menos durante 4 horas molestas un poco menos a tu alrededor. Estás allí quietecito y todo está muy bien. Aunque haya dicho una referencia biográfica hace 20 años que uno ha tomado la ordenación monástica o puedo tener tantos años sumados de retiro, no me gusta compartirlo eso, Vale. en esos términos, porque pareciera que hay en el tiempo hay un valor que no lo tiene, Mm. como en cualquier ámbito de la experiencia, el profesional, el espiritual.
lo cronológico no tiene importancia, lo cronológico. Lo que realmente tiene importancia es en qué has estado ese tiempo. Claro. Ese es más el tiempo que verdaderamente importa. Y ese es un tiempo que es inefable. En todo caso, hablas a través de ese tiempo en la manera en que estás en el mundo. Allí es lo que en todo caso muestras de una manera más auténtica, porque a veces es espontánea y en la espontaneidad también va esto, las contradicciones, ¿sí? Entonces ese es el tiempo que más me gusta compartir. Sí, porque al final pareciera que si dices, bueno, si medito 4 horas es mejor que una, ¿no? Y no tiene nada que ver, puede ser mucho más calidad esa hora de meditación que las otras 4. Como tú dices, que a lo mejor da igual que estés ahí sentado que estés en el metro dando vueltas a Madrid. Sí, sí. Em, Ahora, también es verdad, perdona que te no, no, interrumpa, también es verdad que sí, que voy a lo cronológico cuando me dicen, pues, bueno, 5 minutos, pues un poquito más. vamos a repensarlo, sí, sí. Claro. ¿Y Sí. qué piensas tú de estas aplicaciones de meditación que han salido tanto, que hay tantas, ¿no? Esto no se lo pregunta nunca Ujú. a nadie que medite de verdad, Claro, que es lo típico de 10 minutos al día y ya está, ¿no? sí. O ya es mejor hacerlo que no hacerlo, yo creo que sí. Ujú. Pero ¿es suficiente con 10 minutos o simplemente para curarte a ti mismo y decir, bueno, yo medito y Claro, son 10 minutos? claro. Pues creo que ya lo has respondido tú mismo, ¿sí? Porque todo eso está presente. Quiero ser muy cuidadoso y muy cauteloso y muy respetuoso con todo ello. Ujú. Yo no las uso, ¿Vale? ¿sí? Tú te Tam- guías a ti mismo, ¿no? tampoco, no, tampoco me guío a mí ¿Vale? mismo. Mi guía son la tradición, ¿Vale? las enseñanzas, y luego uno tiene lo que puede llamar un lama raíz o un tutor para utilizar un lenguaje más cercano, una tutora en este caso, con el que vas siguiendo un programa de formación, con el que vas chequeando tu práctica y tienes allí un ejemplo como un espejo en el que te miras y además encuentras un soporte y un apoyo. Volviendo a lo de las aplicaciones, todo depende, y esto, y tampoco las sugiero, tampoco las indico. Si a alguien eso le, de una forma honesta, como tú bien dices, que no es una excusa para decir, me acabo de comer un postre, pero el café me lo tomo con sacarina, sí, entonces estupendo, ok. Entonces tal vez ese sería el punto en el que uno a lo mejor, no sé si cuestionarlo, pero digo, piénsalo un poquito, ¿sí? Claro. Que no se trata de conformarte, porque en realidad quien más se está perjudicando eres tú con tu propio engaño. Ese es el punto que en todo caso me gustaría conversar con alguien que me lo planteara y me dijera, pues yo medito de esta manera y esto es lo que me pasa. Luego son recursos y si esos recursos están en función de tus necesidades, pues fantástico. Luego si examinas tus necesidades y las observas, a lo mejor encuentras que hay una necesidad que todavía no es muy visible, pero que está allí en un horizonte que si lo miras con detenimiento, pues tal vez la silueta se perfila con mayor claridad. Ujú, ujú. Entonces, a lo mejor pasas a un recurso mayor que una aplicación, porque una aplicación es un soporte muy, muy mecánico. No está contigo esa aplicación. En cambio, un maestro, una enseñanza, unos compañeros de práctica, lo que es común a cualquier otra tradición, tiene un valor agregado que es insustituible. Claro. Entonces, puede ser que con el tiempo te haga ver que esas aplicaciones han sido un escalón, un peldaño, pues Una muy puerta de bien, entrada, ¿no? exacto, una puerta de entrada. Y si quieres mantenerte allí, pues bien, bien. Siempre y cuando estés consciente de que estás decidiéndolo. Y ya por cerrar, ¿sí? Que no sea parte del autoengaño. Que ese es uno de los pilares también de todas las prácticas del estoicismo y de tantas otras. La autenticidad, esa conversación muy cruda y muy honesta que tiene uno consigo mismo en su propia intimidad. Mm. Sí. Y que al final transforma y configura el resto de tu vida, ¿no? Porque no es como dices, vale, me levanto, abro la aplicación, medito 10 minutos y el resto de mi vida la vivo igual, ¿no? O sea, la meditación empieza cuando abres los ojos, ¿no? Muchas veces, que es como el resto de tu vida tiene que ser así. Y con el estoicismo ocurre igual, ¿no? No es un... Me siento, hago un diario de 5 minutos y el resto de mi vida me olvido de eso, ¿no? Sino que configura tu vida entera. Sí,
Pues ahora soy yo el que pregunto, eso es lo que está presente en el estoicismo también, ¿verdad? Ujú, totalmente. Exacto, que encuentras un espacio para la práctica, para el estudio, para la reflexión, pero por decirlo de alguna manera, no lo auténtico, lo desafiante en todo caso es cuando te levantas, porque en tu cojín de meditación o de reflexión todo está perfecto. Claro. Amas a todos los seres, todos son fantásticos, todos son maravillosos. Pero después el día a día te trae una lista de salvo fulano, salvo mengano, porque empieza allí la historia. Entonces, todo habla entre sí. Tu día a día, lo intrapersonal, lo interrelacional y ese espacio más íntimo en el que te sientas a practicar. Y volviendo a esto que ibas, si lo tomas como una parte, como una rutina mecánica, ¿sí? Mm, Ahora medito, luego pongo la lavadora, me preparo el desayuno, me voy a trabajar, aparco el coche y hago, pues se pierde mucho allí, se pierde mucho allí, porque estás llevando a un término como de producción a lo mm, que es la práctica. Y la espiritualidad, más allá de cuál sea el método, no entra lo productivo, no entra el tiempo, no entran los términos de la especulación, mm. porque también estará la competición, estará la comparación, así que todo eso queda fuera, debe quedar afuera. Entonces, si te acercas a esos 10 minutos y te entregas a esos 10 minutos de forma auténtica, sincera y profunda, bien. Luego verás si eso ha sido suficiente y si está en función, vamos a nombrar a Séneca, ¿sí? De no sé si no tengo tiempo, corrígeme si la cita es cierta o si malgasto el tiempo. Mm. Yo creo que ese es también otro de los grandes interrogantes que uno debe plantearse. Estoy pensando en, en una madre o en un padre que tiene 3 hijos, o 2, como en mi caso, Ujú. y que sin darse cuenta, o dándote cuenta tarde, mm, lo- tú quieres meditar, pero es como que el día no te da tiempo, porque al final dices, vale, yo me levanto, yo antes de tener hijos era muy amigable, muy amigo de prepararme para el día de mis rutinas de mañana, ¿no? Pero ahora en cuanto abro los ojos ya tengo un bebé aquí, otro aquí, que quiere que le cambie el pañal, que quiere que le desayune, que lo llevo. Entonces, sí que a veces me he dado cuenta que tienes que metes estas cosas en plan en el huequecito que tengo por ahí, aunque sea 5 minutos en el baño, que me escapo, me voy al baño y te metes ahí a meditar. em, y que simplemente es una forma un poco robotizada, en plan de, como tú has dicho, una cadena de producción. De tengo que hacer esto, 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 y entre medias lo tengo que meter. Ujú. Mm, ¿Cómo cambiar el chip y darte cuenta? O sea, lo estoy pensando, lo estoy diciendo sobre todo para, porque yo me di cuenta a veces, pero no siempre, de que en realidad puedes estar meditando todo el tiempo, de que no tienes que, como tú has dicho antes, encontrar un espacio, que eso es lo ideal y que también es importante hacerlo, ¿no? Pero que no tengas la sensación al final del día de que no has meditado, si no te has sentado en un cojín con un cronómetro, con una vela o con un ambiente, sino que en realidad, mientras estamos hablando, podemos estar meditando. Mientras estás Ujú. lavando la lavadora, la puedes estar meditando. Mientras estás llevando a tu hijo al colegio, pues, Ujú. ¿cómo pasas del punto A a B? Descansando de uno mismo, en Mm, principio, y de tantas imposiciones, y luego revisar también hasta entender que la meditación no es un fin en sí mismo. Ese es el comienzo de acercarse a la práctica ¿vale? meditativa, que no es un fin en sí mismo, que es un método. Hoy afortunadamente la meditación se ha hecho, se ha extendido. Mindfulness ha colaborado mucho. ah, John la- Kabat-Zinn, por ejemplo. sí, sí, Ujú. sí, sin duda. Y aquí también en España tenemos ejemplos magníficos y extraordinarios de gente muy capaz, muy honesta, con mucha práctica y con mucha práctica personal, y eso se nota mucho luego en su manera de enseñar y en su manera de estar y cómo asumen ese rol de docencia. Pero entender de que la meditación es un método, no es algo en sí mismo. Que meditar y amar son exactamente sinónimos. Mm, Son sinónimos. Meditación y compasión, meditación y paciencia, meditación y amor son sinónimos. Es más, si el método no te conduce hacia la virtud como eje del bienestar, y ahora mira que hablábamos de psicólogos,
Estoy recordando a Usía Cebolla y David Alvear Mm. en su libro Psicología Positiva Contemplativa. Me gustó mucho porque de los autores occidentales que he leído y españoles, ellos traen el punto de la virtud como eje del bienestar. Entonces citan a las Te- paramitas, las virtudes trascendentales dentro del budismo, y al estoicismo. Qué bueno. Porque eso es lo que debe acompañar también a la práctica meditativa. Es un compendio de prácticas en las que alguien que sea interesado se nutre de todas ellas. La meditación es parte, es el método, pero luego lo nutres. Lo nutres con el comportamiento ético, con la virtud, como, repito esta frase porque me parece medular, como eje del bienestar para ti y para los demás. Y eso es lo que llevas a tu día a día. Teniendo un niño en brazos, yo no he tenido hijos, pero me he quedado cuidando hijos pequeños de mis amigos y es todo un desafío enorme. Y además, siendo honestos, te quitan tiempo, a veces te irritan, te incomodan, pero allí estás absolutamente entregado a sostenerlos en brazos, a contenerte, a que haya una transición entre esa contención, para que esa contención no se respire un punto de incomodidad a quien tienes en un brazo, sino que te contienes y esa expresión la envuelves en amor para que quien le está sosteniendo en un brazo porque le duele la tripa, porque está llorando, porque está poniendo en marcha todo, que no es poca cosa, que se sienta contenido, se sienta querido, se siente integrado. Y eso es maravilloso, eso es maravilloso. Entonces, pues si no hay tiempo para meditar, pues no hay tiempo. De hecho, históricamente, en tantas tradiciones asiáticas había como épocas vitales y recién en la mayoría de edad, que a lo mejor en aquella época eran los 40 o 50 años, se renunciaba al trabajo, a la familia, porque ya tu responsabilidad ya no era tanto, porque los más pequeños ya eran adultos y se podían sostener por sí mismos y ahí te dedicabas a la práctica. Entonces esto lo trae. Si ahora no hay tiempo para sentarme en un cojín, no lo busques, no te fuerces. En todo caso, siéntate, cómete una pizza crocante, tómate un café o una barra de chocolate, sal a caminar, encuéntrate con amigos y vuelve renovado, porque también esos espacios hay que nutrirlos. Y esa disponibilidad que tienes hacia los pequeños, pues tiene otra calidad que bueno, para no repetirme, que no hay que exigirse inútilmente. Sino, creo que esa exigencia refuerza ese punto de tengo que, ¿sí? La tribu de los tengoques, ¿sí? Que por ahí baten sus tambores, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y no se trata de los tengo que hacer, sino en todo caso, pues puedo ser y puedo estar siendo de maneras muy distintas y en ámbitos totalmente distintos, lo que tú decías, en cualquier ámbito, haciendo la compra, en un trabajo, estando con amigos, manteniendo a los niños y estando con ellos. Y veo en tus palabras un tinte de aceptación, ¿no? Del querer las cosas como son en vez de tratar de que sean como a mí me gustarían, ¿no? Ujú. Sí, sí, podemos explorar esa idea A mí, de sí, aceptación, sí, yo ahora ¿sí? estoy trabajando mucho ahora porque tengo que aceptar. De hecho, mi palabra para el año 2025, yo siempre elijo una palabra al inicio de este año, es aceptación. Claro, claro. Y en esa reflexión que estás haciendo contigo encuentras seguramente matices para distinguir aceptación de resignación. Totalmente, claro, Claro, claro. claro, No tiene nada que ver. claro. Porque en general, ¿sí? Hay como una idea que cuando hablas de aceptación, todo el mundo lo entiende casi, se desata como un mecanismo de amenaza, ¿sí? Porque pareciera que es sinónimo de claudicación, de resignación. em, Conformismo. de conformismo, exacto, de fatalismo, ¿existe la palabra? O de fatalidad o de que la cosa es irremediable. Ujú. Y seguramente que en esto que te has propuesto vas encontrando tantos matices, que es algo dinámico, que es que la aceptación es muy dinámica, que a veces pareciera que es algo estático, plano, pero la aceptación es muy dinámica, es muy creativa, porque te incorporas a lo que está sucediendo, incorporas lo que está sucediendo a tu día a día y es maleable. Hay momentos en los que en función de algo tienes que ceder porque a lo mejor no es lo que te gustaría hacer, pero hay que hacerlo.
Entonces, hay que cargar con esa mochila del desánimo, de la irritación, de no tengo ganas, sí, pero lo haces. Tal vez allí hay una diferencia vital importante entre sentirte resignado y lo vives como una pesada carga que llevas sobre tus hombros, o lo aceptas y dices, pues esto es, y ahí tiene una luz distinta eso que estás haciendo desde la aceptación. Y no quiero que esto parezca un final de Hollywood, que vas saltando por aquí, juntando flores por el campo, porque hay cosas que son muy incómodas, aburridas, pero bien, hay que hacerlas, hay que hacerlas. Y allí hay una enseñanza extraordinaria en el que uno se encuentra haciendo lo que hay que hacer. Y puede ser, no siempre, pero que cuando haces lo que no tenía ganas de hacer, luego tiene un sabor, ¿verdad? Ujú, Te ujú. pasa, Totalmente, claro. totalmente. Ujú, ujú. Y esto me recuerda creo que fue un reel que vi tuyo, o un vídeo, pero también una entrevista que dijiste, como que siempre, está relacionado con esto, ¿no? Como que siempre se habla del aquí y el ahora, Ujú. como si lo que fuéramos a encontrar en el aquí y en el ahora es siempre cómodo y siempre bonito, ¿no? Como, bueno, vives en el aquí y en el ahora, y lo que tú dices, ya tienes Sí. flores, el sol brilla más y demás, ¿no? Pero muchas veces el aquí y el ahora es devastador, ¿no? Es terrible. Sí, esa era como una pequeña batalla que tenía un tiempo que ahora ya me lo tomo con gracia. Pero mira, ni aquí ni ahora, porque a ver si puedo ordenar la idea. Em, Afortunadamente, la meditación, decíamos, y la espiritualidad, y sobre todo la meditación, se ha extendido muchísimo en nuestra sociedad. De hecho, hasta hace algunos años casi no lo confesabas, Mm. ¿sí? A veces suelo bromear que los meditadores hemos salido del armario, ¿sí? Ahora se habla incluso en tus identidades de Instagram, los nombres tibetanos o yógicos, bien, y eso es magnífico. Pero creo que también con el aquí y ahora lo estamos convirtiendo en frases de Mr. Wonderful. Ujú, ujú. Y lo estamos, y el sistema se está apoderando de ello. Mm. Y lo está convirtiendo en un elemento de consumo. Como la resiliencia, ¿no? Como la resiliencia, claro, claro. Entonces, no contra, sino quería sumar esa idea de vamos a prestar atención, porque en cuanto quedes prisionero de esa idea hipotética de bienestar, de spa emocional que te da la meditación, la práctica espiritual, todo eso tiene un punto de crudeza y de honestidad que a veces es desolador, Mm. ¿no? Como los padres del desierto. Te encuentras en un desierto emocional, luego te pierdes en selvas de tus propias neurosis, ¿sí? Y hay que estar con todo ello. Entonces, ese aquí y ahora que tanto se ha popularizado, además los retiros son en sitios estupendos, con una comida magnífica y con unas puestas de sol brillantes, y a ver si nos acordamos de sentarnos a meditar un rato en esos días, ¿sí? Bromeando un poco con Oda, que me gustan los lugares cómodos y me gusta comer bien también, ¿sí? Claro. Pero quiero decir que ese aquí ahora se ha popularizado tanto que ha perdido su esencia, porque se ha vulgarizado, se ha trivializado. Y el aquí y ahora auténtico es, pase lo que pase, estoy aquí y ahora, con la incomodidad, con los ojos rojos de llorar, con el estómago hecho un trapo porque no puedo con ello, con los hombros abatidos porque el peso es brutal, la salud que se está deslizando hacia la enfermedad y la muerte y hacia la muerte, ¿no? O también ese aquí y ahora feliz, pletórico, para no querer sacar una foto estática y entender después que toda la vida tiene que ser esa foto y reclamarle al mundo que se comporte tal como esa instantánea que ha sacado. La puesta de sol con la gente ideal en el lugar magnífico. Ocultando lo feo. Ocultando los feos, mucho retoque, Photoshop y vamos para adelante. Claro. Entonces, ese aquí y ahora es maravilloso, pero vamos a vivirlo con esa crudeza, porque crudeza es sinónimo también de honestidad, Ujú. porque es posible que si nos quedemos enganchados de ese aquí y ahora idílico y paradisíaco, eh, nos decepcionemos, le echemos la culpa al método, que es la práctica, a la tradición, que no es la mía y voy a cambiar, y vamos a entrar en un consumismo espiritual también. Y bien, el mundo seguirá sus marchas, pero tú te habrás bajado de él hace tiempo y te habrás quedado en tu propia ilusión. Sí, porque eso que has dicho a mí me recuerda a,
a lo típico eso que lo que acabas de decir, ¿no? El consumismo espiritual, que es como, mm, quiero los frutos sin el proceso, ¿no? O quiero los frutos sin a veces sin llorar, por así decirlo, sin pasarlo mal, ¿no? O sea, yo quiero hacer una formación en estoicismo porque creo que me va a cambiar la vida y que todo va a ser bueno, o en budismo, o en lo que sea, ¿no? Em, ¿Cómo, a ver cómo formulo la pregunta? ¿Cómo vives tú esto? Desde tu papel, ¿no? ¿Cómo ves la sociedad actual en la que hay más acceso que nunca a este tipo de formaciones espirituales y demás, pero que también lo buscamos como un remedio para todo, ah, como un remedio que quiero ya, como un remedio que si medito y en una semana no tengo una atención de hierro, esto ya no sirve, ¿no? A ver si lo formulo mejor, ¿cómo vives tú o cómo entiendes tú la relación entre la sociedad y el querer ese viaje que en realidad dura toda una vida, como algo que quiero ya, algo que estoy consumiendo, que quiero que me reporte ya lo que busco y a otra cosa, ¿no? ¿No lo ves un poco así? Como todo, hay muchos matices y seguramente que coincidirás conmigo, que puede ser que se acerque gente a tus formaciones, a tu libro, a tu podcast, que se acerque a ti al estoicismo, traído por esa idea de beneficio pronto. Ujú. Y al budismo también. Pero seguramente que tanto en tu formación personal y en tus habilidades docentes, sin nombrarlo, el punto de partida es el dolor y el sufrimiento. Mm. La primera noble verdad, dukkha, Dukkha. sufrimiento. Ujú. Entonces, la gente a veces ves que algunos tragan saliva porque dice, no pensé que el primer día íbamos a venir a hablar de lo que yo quiero evitar. Qué bueno. Pero bueno, lo vas presentando y vas trabajando con ello. Y yo estoy seguro que hay un punto bisagra en mucha gente y que entienden que realmente si no trabajas las causas que generan el sufrimiento y que uno en un punto es, y no caer en la culpa, que uno también es uno de los elementos activos en la generación del sufrimiento, pues hay allí como un punto bisagra con la crudeza y la honestidad del enseñante que presenta la enseñanza tal y como es, que es muy honesta. Es el ejemplo tan clásico de la metáfora que con el médico no pierdes tiempo Mm. y no estás esperando que el médico cuando vas aquejado por una dolencia te hable de otras cosas que no sean tu sufrimiento y tu dolor. Entonces, si hay una intención en ello, pues con el tiempo la gente y a veces en corto tiempo entienden cuál es la mirada que hay que tener. Porque al mismo tiempo estás ofreciendo herramientas para estar con eso, con lo crudo, con lo inhóspito, con lo noble. Creo que tanto el estoicismo, el budismo y otras tradiciones, todo el tiempo hoy estaríamos hablando en términos contemporáneos, es decir, te empoderan. Ujú. En algún punto decir, mira, vamos a entrar aquí porque eres absolutamente capaz y hay un principio de confianza delegada en la enseñanza, en ti, de que vas a ser absolutamente capaz de atravesar todo esto. Porque esta es la manera, atraviésalo, no hay otra forma. Cuando ya hayas visto absolutamente todo, ¿sí? Cuando ya has mirado absolutamente todos los matices del sufrimiento, vas a ver a través del sufrimiento. Como una diferencia entre el mirar y el ver, ¿sí? Mira absolutamente todo. Y cuando ya hayas visto absolutamente todo, ahí vas a encontrar la crudeza de lo que es la vida, pero también todo lo que está presente en esa crudeza. La crudeza que está presente en la compasión, en el afecto, en el amor, es crudo porque está allí dispuesto, no está condicionado. Y ese es el desafío mayor. ¿Sí? Creo que me he ido por las ramas. No, 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 y quería preguntarte en relación a eso, sí. ¿cuáles crees tú que son las causas más comunes de sufrimiento humano o la mayor causa de sufrimiento humano? En esto también quiero ser muy cuidadoso y muy cauto, porque hay situaciones, uno puede ser muy injusto y mucha gente puede sentirse olvidada cuando se habla del dolor y el sufrimiento, cuando no se tiene en cuenta el contexto Mm. tan duro, tan duro.
contextos durísimos que el día a día el periódico te lo pone sobre la mesa. Entonces hay situaciones, o a lo mejor en países en los que no están atravesando situaciones tan extremas como de guerra, pero nuestra población no tiene un confort homogéneo o posibilidades iguales para todo el mundo. Entonces, con eso me gusta ser siempre como muy, muy cuidadoso, muy cauteloso. Pero creo que el punto del desconocimiento de cómo es, ¿cómo decirlo? No es sencillo, no me resulta sencillo. Porque podría recurrir a citas, a las enseñanzas, pero en este contexto y en poco tiempo sería banalizarlas y trivializarlas, ¿sí? Ujú. Me gustaría más poner el énfasis en que lo que entiendas que es sufrimiento, lo que cada uno de nosotros entendamos que es sufrimiento, lo que es dolor, independientemente de cómo lo entendamos y de cómo lo vivamos, creo que el sufrimiento agregado extra es el no sabernos capaces de nuestra fortaleza interior. Ujú. Estos días hablabas de la vulnerabilidad y citabas a Brené Brown y hablaba de la vulnerabilidad como fuente de fortaleza. Palabras más, palabras menos, esta era un poco la idea. Entonces, creo que ese es uno de los elementos que está menos presente, que está más oculto, que es la enorme fortaleza que tenemos. Como siempre estamos viendo hacia afuera, escuchando lo que viene desde afuera. Todo lo sensorial viene de afuera. Tú estás allí fuera de mí, pero en realidad todo está en mí. Y Ujú. todo es como una realidad virtual que estoy recreando todo el tiempo. A lo cual me podrían decir, el dolor duele, sí, claro, y estoy contigo y trataré de acompañarte en tus propios términos a que estemos juntos y te apoyes en mí si así lo entiendes. Pero en otros ámbitos que no son tan extremos, en otras porciones de la población o de la vida o de nuestros momentos vitales, creo que hay un valor agregado extra de sufrimiento que es sabernos incapaces de estar con nosotros ante las inclemencias de la vida. Qué bueno. O sea, esa segunda flecha que nos clavamos, que decía... Tal cual. Sí, lo has dicho mejor y más rápido que yo. Sí, sí, es eso, la segunda flecha, sí, ¿No? sí. Porque, perdón. Sí, no, a esto iba que a veces también se habla de dolor y sufrimiento, que el sufrimiento es optativo, que el dolor, yo no me siento tampoco muy cómodo con ello, porque hay que matizar en la generalidad cómo lo vive cada uno. Prefiero acercarme de esta manera. Sea lo que sea que entiendas que es la causa de tu sufrimiento y cómo lo estás viviendo, lo que te aliento es que más allá de recurrir al entorno afectivo, institucional, a todos los recursos externos, sepas que eres un elemento importantísimo e imprescindible para poder atravesar y para estar contigo en situaciones muy incómodas, que a veces no hay que atravesar, hay que quedarse. Y hay que estar allí y mojarse hasta que la humedad te cale los huesos. Sí, porque yo creo que se banaliza mucho con esto y es el que yo creo que las dos tienen su parte de verdad, pero que no son completamente así, que es, por un lado, es la actitud lo es todo y con tu actitud puedes todo, Sí, que tiene su parte de verdad y su parte que no es verdad, yo creo, y luego está la parte del contexto, que es el contexto lo es todo. Entonces, ya. en el contexto influye mucho, que también es verdad, el contexto es muy importante, pero la actitud también es muy importante. Entonces, ni el contexto ni la actitud, ¿no? Porque hay gente que se escuda solo en el contexto, es como mis condiciones no son ideales, no soy feliz. Y luego es verdad que hay gente que, pues, que tiene sufrimiento, que pasa hambre, que vive en miserias y evidentemente no lo van a cambiar con la actitud. Pero luego hay gente que también tiene, que vive en una sociedad que tiene mucho más confort, que tendrían, por ejemplo, Marco Aurelio, Ujú, pero tienen una mala actitud ujú, y no son capaces de apreciar ni de agradecer porque siempre están quejándose, por ejemplo. Entonces, ujú. ¿cómo ves tú esta confluencia entre actitud y entorno? ¿Qué podemos cambiar con la actitud? ¿No? Yo creo que es importante esto, ¿no? Porque no es solo actitud. Ujú. Yo creo que ese es un elemento recurrente histórico desde nuestros primeros parientes homínidos hasta el día de hoy y es lo que hace tan vigente
a las Claro. tradiciones tan milenarias. Cambian los contextos, las geografías, la cultura, las historias, pero los seres humanos atravesamos más o menos las mismas cosas. Hemos evolucionado en tantísimos aspectos, pero en lo esencial nos atraviesan y nos pasan más o menos las mismas cosas. Y hay un tiempo de crecimiento, un tiempo de maduración, y vamos cambiando en ese tiempo de crecimiento y de maduración, en general, Ujú. de cómo vas interpretando lo que sucede. Pero habremos de pasar, yo creo que todos tenemos, cuando nacemos se nos da como el pack básico, que en un punto es, lo vas a pasar mal. Claro. Eso está incluido en la letra pequeña del contrato, lo vas a pasar mal. Ahora, ¿qué hacemos con ello? Y entonces es lo que tú dices, empiezas a ver el contexto, empiezas a observarte, hasta que encuentres ese punto de ansiedad e incomodidad, porque a lo mejor aquello que pensabas que tanto bien te iba a hacer y que iba a ser la puerta a la panacea y a la felicidad total, cuando te encuentras con ello dices, esto no es suficiente. Mm. Que ese punto de insuficiencia, de incomodidad, de anhelo, de ansiedad, no en términos psicológicos o patológicos, sino de ese no es suficiente. Tengo que tener más, o no lo he hecho bien, lo voy a tener que hacer Mm. mejor. Ese punto de ansiedad, que no depende tanto del contexto, a ver si puedo decir algo que sea ordenado, em, tiene que ver con un darse cuenta, y eso te lo da la experiencia y el tiempo, en todo caso. Si es que realmente entiendes que quieres ser feliz y empiezas a ver por descarte que muchas cosas que pensabas que no te traía, que te iban a traer felicidad, no te la traen. Ujú. Que está muy bien, que la disfrutas, pero que no es suficiente. Entonces empiezas a ver el sufrimiento, insisto, en estos otros contextos que ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿sí? Empiezas a ver el sufrimiento que no habías querido ver hasta el momento. Y encuentras, aunque parezca una contradicción, que hay felicidad en ver ese sufrimiento. Eudaimonía. Ujú. Ujú. Que empiezas a ver que hay un pozo de bienestar, de fortaleza en esa vulnerabilidad, ¿no? Como dice también Rosie John Halifax, que puedes Mm. hablar con un corazón tierno, con una espalda Qué fuerte. bueno, me encanta esa. Esa es Sí, magnífica. sí, sí. Entonces esa permeabilidad y esa fortaleza. Entonces esa permeabilidad te trae el sufrimiento, le abre la puerta al sufrimiento, pero no en términos de derrota, sino es más, ya encuentras que no hay necesidad de vencerla. Ujú. Te pones las hipotéticas armas contra eso que entiendes que es el sufrimiento, porque ya no tienes ganas de pelear, lo que necesitas es amar. Entonces encuentras que en esas situaciones tan dolidas o tan dolientes, el amor es el mejor de los bálsamos. Y te ocupas en ello, a generar ese amor por ti, en ese amor hacia los demás, recibir el amor de los demás. Entonces te preparas y allí, pues, lo que toque vivir tiene una presencia flexible, dinámica, creativa, para dialogar de otra manera con lo que ocurra. Que al final volvemos a la aceptación, ¿no? Porque al final es como Volvemos a la el ver aceptación. las cosas como son, en su cruda realidad, y no el decir, como esto me incomoda, quiero que sea de otra manera. O no Sí, quiero sentirme incómodo. sí, 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 y también coincidiremos que eso tampoco los descartas, que eso está muy bien. Decir, esto no me gusta y no quiero que sea así. Ahora el punto es cómo lo resuelvo. ¿Me Exactamente. pongo caprichoso, pataleo y lloro y reclamo? ¿O me pongo a ello? Y hasta que vea que yo también soy una de esas causas de que no quiero que las cosas sean así. Que yo también soy una parte activa que, parafraseando la novela de Ignatius Reilly, ¿cómo es el Ignatius Reilly? Es el personaje, ya recordará el autor, que el mundo no es una conjura de necios en tu contra. Vale. Ujú. Que uno también se puede rescatar, que uno se puede rescatar de sí mismo, que uno puede ir al auxilio de uno mismo, que necesitamos rescatarnos de nosotros mismos, porque muchas veces, o algunas veces, somos nosotros mismos quienes nos llevamos y nos quedamos allí en ese sufrimiento. ¿Y cómo empezamos a rescatarnos a nosotros mismos? Si tuvieras que decir, venga, este es el primer paso. A anhelarlo. Anhelarlo. ¿Y el segundo?
Vale, yo creo que todo el mundo lo anhelará, ¿no? O bueno, a lo mejor no, pero... Anhelarlo implica también sabiendo que yo voy a ser un agente activo, Mm, que me voy a valer de unas enseñanzas, de un legado histórico, cultural, espiritual, pero que lo voy a andar, que voy a andar mi propio camino en esos márgenes, por ponerlo, en esas sendas que me ofrece la espiritualidad, la religiosidad. Pero que ese anhelo implique de yo voy a ir a ello, ¿sí? Entonces, luego cada uno encontrará, y en ese recorrer, pues iremos, sin hacer de esto un mercado espiritual, claro. pues ir viendo materialismo espiritual, como decía Choyan Trungpa. Bueno, pues si empezamos con el budismo y luego ves que hay otras tradiciones, que hay un aspecto que es inefable, pero que te sientes que hablan mejor contigo, Ujú, pues estupendo, estupendo. No, no volvernos dogmáticos claro. como aquí he empezado con esto, tengo que ir con aquello, sí. Y el otro punto fundamental para movernos es qué voy a hacer además por los demás. Que no solo estoy yendo por mí, sino que estoy yendo por los demás. Y entender que hay un juego muy dinámico que se retroalimentan. Que trabajando conmigo, en algún punto ya estoy trabajando con los demás. No porque les vaya a cambiar a ellos, sino que la manera en que yo pueda estar con los demás se está presentando ahora. Ahora estoy trabajando con los que hipotéticamente habré de encontrarme más adelante. Entonces, en ese punto de la motivación del anhelo, tiene que estar ese principio, ¿sí? Para no caer en un individualismo Ujú. y transformar las tradiciones que tienden a abrir, a unificarlas y a ponerlas en un foco de esa cuestión, de esa suerte de aquí a ahora, de ese spa emocional, de esa burbuja en la que voy a terminar intoxicándome de mí mismo. El ego en ese punto más cuestionable es una habitación muy pequeña que te respiras a ti mismo y te ahogas, te asfixias a ti mismo, te intoxicas de ti mismo. Entonces hay que abrir esas ventanas y empezar a ver que más allá de la meditación hay gente, hay otras personas. Sí, Y siempre que empiezo una sesión de meditación con, te decía, con Lama Rinchen, ¿no? Siempre se establece una intención sí, y siempre, y siempre es una intención también altruista, ¿no? Con el resto del mundo. Es decir, yo, en mi caso por lo menos, siempre que digo medito porque quiero ser mejor padre, porque quiero ser mejor hijo, porque quiero ser mejor ciudadano, porque quiero ser mejor persona, ¿no? Pero muchas veces, como bien dices tú con el individualismo, siempre es como medito porque quiero tener mejor atención para trabajar y ser más productivo. mm, O medito porque quiero tener más atención para ganar más dinero o ujú, para ascender, porque creo que profesionalmente me puedo ir mejor, ¿no? Que es muy distinto. ujú, Uno es para sí, adentro y otro es hacia afuera, ¿no? O sí, sea, no estoy diciendo que lo mío sea mejor, porque yo digo quiero ser mejor padre o ser mejor hijo, pero en mi caso está siendo ese, ¿no? ya. Pues lo que señalas, sí, es de vital importancia la motivación. Estabas hablando de la invitación que hace Lama Rinchen, Khenpo Rinchen en sus enseñanzas, que toda la estructura de la práctica budista, independientemente del contexto de la extensión, comienza con la motivación, la parte central, por ponerlo de forma esquemática, y la dedicación de mérito. Y estos dos puntos son tan Claro, importantes como el central. claro. Entonces también trayendo a nuestra conversación a Nazaret Castellano, Mm, cuando hablaba de la motivación, es como en un punto el cerebro dice, ostras, pero este señor o esta señora todos los días está pensando en esto, en compasión, en flexibilidad, en ternura, en trascendencia. Entonces, de toda la información que anda por allí circulando por un efecto arrastre, nuestro cerebro empezamos a fortalecer también un sesgo que nos trae otra lectura de la vida claro. y que hay otras posibilidades y que hay otra mirada. Y eso siempre ha sido de vital importancia. Y en un mundo en el que estamos saturados de información y de tantos estímulos, qué mejor que tener ese punto claro de que voy a empezar a mirar con mis propios ojos, con mi propia mirada, voy a empezar a mirar con mi corazón. Y eso es la motivación. Porque todo eso es lo que tiñe de manera imperceptible, pero va tiñendo lo que es la práctica. Entonces la motivación es central. Lo llamemos motivación, como le llamemos, y cómo lo resolvamos. Pero ahí estamos todos. En ese punto de la motivación estamos todos. El universo está puesto allí. Luego la práctica es el método que tú haces, ¿sí?
para seguir acompañando a ese otro universo al que te dedicas. Porque la dedicación de méritos, que a veces suena como muy, bueno, hay algo que entrego por aquí, incluso, pero ¿cómo? Si me lo he currado tanto para tener méritos ahora, pues cuando más fructifica es cuando lo ofreces. Y más allá de las palabras, ¿no? La mejor dedicación es cuando te levantas del cojín, lo que decíamos en el comienzo de nuestra charla, o de tu sitio, y te encuentras con los demás. Claro. Te dedicas a hacer un punto, por lo menos a llevar algo de bienestar a tu entorno, y cuanto menos te ahorras toda la confusión posible que podría sumar a la que ya hay. Para quien no sepa qué es la dedicación de méritos. La dedicación de méritos es a esa última parte de todas las meditaciones, de los retiros, que uno dice, bueno, que por el esfuerzo, dicho en palabras muy cercanas, ¿sí? Sin duda que ha habido un esfuerzo de atención psicológico, emocional, y eso, aunque no es mensurable, no es tangible, pero nos va permeando. Entonces, que todo ese esfuerzo que yo lo he dedicado en estos ratos, no meses de lectura, de práctica, de reflexión, pues que no queden en mí, que en mi conducta, en mi manera de estar, de mirar, de hablar, de callar, de llegar o de marcharme, pues esté esto que he estado practicando, Claro. esto que me ha estado motivando. Y cómo puedo ser un elemento activo en procurar y en promover la felicidad de los demás. Que no implica esto resolverles la vida. La compra te la deberás hacer tú mañana. Yo no voy a ir a hacerte la compra, ¿sí? Pero allí está la creatividad y la dedicación de mérito, ¿no? Y el punto hábil también de la compasión, de la solidaridad. ¿Cómo puedo acompañar? ¿Cómo es la mejor manera de acompañar sin invadirlos, sin manipular, sin creer que nosotros somos una unidad de medida y somos quienes decimos cómo deben ser las cosas? Claro. ¿Sí? Hay que entrar contigo. No quería despedirme sin hablar de la compasión contigo, Ujú. que la has mencionado ya varias veces. Dos preguntas aquí. ¿Qué es la compasión? Bueno, a lo mejor al final llegamos al mismo sitio, ¿no? Pero ¿qué es la compasión y qué no es la compasión? ¿Qué se entiende por compasión o qué entiendes tú por compasión y qué no? Ujú. Hay varias definiciones, muchas, sobre todo la compasión, me rectifico. La compasión afortunadamente también con tanto del budismo, otras tradiciones muy ancianas que vienen desde el fondo de los tiempos, de una u otra manera lo tienen presente, todas. Lo dirán de una u otra manera, pero todas está allí presente. Luego los recorridos más contemporáneos también lo han traído al tema de la compasión. Incluso está habiendo como cierta redefinición de lo que es la compasión, que no es la pena, no es la lástima, pero tampoco le quitemos mérito a lo que nos ha acompañado durante tanto tiempo, ¿sí? No por cambiar el agua de la bañera que se nos vaya al bebé, se dice, ¿verdad? Entonces, muchas veces ha servido y mucho la pena, la lástima, la conmiseración, porque ha llevado a mucha gente a estar con el sufrimiento del otro. Pues, en todo caso, ahora la invitación es, vamos a trabajar sobre ello, porque tal vez subyace en la pena, en la lástima, la conmiseración, el miedo, el temor, la distancia, porque esto te está pasando a ti, pero al mismo tiempo tengamos cuidado, y en eso la compasión y los recorridos contemporáneos lo aclaran muy bien, de que no nos fundamos con el otro, Ujú. lo que es luego la fatiga por compasión, o mejor dicho, la fatiga por empatía. Ujú. Si en ese momento en el que te mimetizas con el otro y el sufrimiento del otro lo vives como si fuera del otro. Entonces aquí hay que encontrar un equilibrio entre tu sufrimiento es tuyo, pero esto no me aparta de tu sufrimiento, sino que voy a ir a ti sabiendo que es tuyo. Entonces voy a estar más predispuesto desde mí a acompañarte en tus términos, en tu sufrimiento. Porque en cuanto haya esa fusión empática, pues es posible que me encuentre sobrepasado, el burnout, que me queme, Mm, tan presente en la sanidad, en la salud pública, en la educación y en tantos otros ámbitos. Pero yo como vivo, cómo me defino a mí la compasión o cómo me gusta traerla a la conversación, para mí es como un espejo del corazón, ¿sí? Es tu propio espejo
en el que se refleja la silueta del dolor del otro, que se refleja el otro y el dolor que le habita, y surge también una pregunta de esa sensibilidad. Tal vez yo pueda hacer algo. Y te quedas en ese interrogante de tal vez yo pueda hacer algo. No salgas escopetado, ¿sí? No salgas tan rápido. Hay momentos en los que sí, claro, pero hay otros momentos, ¿no? Hay otras circunstancias que lo mejor es vivir el interrogante para que no salgan las respuestas preestablecidas, lo que indica la norma, lo que creo que tengo que hacer, que a lo mejor no es como el otro lo siente, posiblemente no sea así. Entonces, habitar hasta que surja desde ese punto de sabiduría, de quedarse allí, va a surgir un camino, sin duda. Y que además va a estar en consonancia proporcional con lo que puedes hacer. Hasta aquí es lo que yo puedo hacer. Que no es egoísmo, sino es una cuestión muy honesta. Hasta aquí puedo yo. Por un lado, porque no quiero reemplazarte, porque esto lo tienes que resolver tú. Yo puedo ser uno de los elementos en la ecuación, pero lo tienes que resolver tú. Y lo otro es que es hasta aquí es donde yo realmente puedo, ese punto de humildad y de honestidad, que no puedo más con ello. Que tampoco soy un superhéroe compasivo que vengo aquí con mi capa sobrevolando el dolor de la humanidad para resolverlo. Ojalá fuera así. Yo por lo menos no lo soy. ¿Y qué hay de la autocompasión? Pues también es otro tema interesantísimo que están presentes en las tradiciones, pero tal vez, o yo al menos no lo he encontrado de forma tan explícita. En el budismo lo encuentras, ¿sí? Y de forma explícita, el Buda, ¿sí? Lo trae el tema de la autocompasión. No en los términos contemporáneos, pero está allí presente. Uno de los que está también en las enseñanzas Nikaya del budismo temprano es amar con quien estamos. Amar lo que estás haciendo, amar lo que está sucediendo y amar con quien estamos. Más o menos es así, ¿sí? Y se está refiriendo a ti, no a otros. Amar con quien estamos es ámate a ti mismo. Y ese es un punto. Hoy diremos autocompasión, ¿sí? Pero ámate con tus contradicciones, con la imagen que te devuelve el espejo y no te gusta, con la imagen que crees que te reflejan los demás y te incomoda. Ámate con todo ello, con las imperfecciones, ámate en todo ello. Y hoy la autocompasión, Christine Neff y todo un recorrido por Gilbert, Germer, han hecho un avance magnífico. Y aquí en España tenemos también a gente extraordinaria que está haciendo todo ese recorrido. Gustavo Díez, Gonzalo Brito, Silvia Fernández, gente estupendísima que está haciendo ese trabajo maravilloso en autocompasión. Y ellos mismos también son muy claros de encontrar esa diferencia entre la autoindulgencia, que a veces siempre estamos allí viendo a ver cómo me puedo escapar de mí mismo, ¿no? Y entonces, bueno, la autocompasión. Entonces, autocompasión, no confundirlo con autoindulgencia. Como soy autocompasivo, porque incluso ahora lo vengo pensando desde hace tiempo y poco a poco me estoy animando a decirlo. Como ya he cumplido casi 70 años, ¿sí? Estoy teniendo pues patente de corsario, ¿sí? Entonces, creo que hay que revisar y volver a reeducar a la palabra, no sé si reeducar, pero volver a ver el término de la autocompasión, porque creo que nos está debilitando, porque nos hemos vuelto autocomplacientes. Creo que se está desvirtuando y nos estamos volviendo muy autocomplacientes. De que el mundo tiene que estar siempre perfecto, que le estamos obligando al mundo que no me dañe, que no me complique, que no me exija y que yo no tenga ningún sufrimiento. ¿No? Entonces, creo que hay que ser muy cauto, que la autocompasión es necesaria, pero un punto de la autocompasión es ese punto intrépido y valiente de ver con crudeza que uno tiene que estar allí donde se está y no evitar las cosas. Que la autoindulgencia es un tema que me parece que nos está debilitando mucho. Y que está poniendo en un punto muy consumista a la meditación en autocompasión. Te estoy ofreciendo un producto. Pues se plantea muchas veces en ese término, ¿sí? Y donde hay demanda y oferta. Entonces, está la demanda, está la oferta, ¿qué va a ser? Poco tiempo, poco esfuerzo, eso sí te va a costar mucho dinero. Suele ir de la mano, ¿eh? Suelen ir de la mano. Suele ir de la mano. Las 3 cosas, las 5 cosas, ¿sí? Lo que nadie dice, lo que nadie... Entonces, es un punto que creo que, bueno,
que me gustaría que lo empezáramos a plantear también, ¿sí? Porque me parece que nos estamos deslizando con el tema de la autocompasión Mm. y nos estamos dañando en algún punto. Hay que encontrar ese equilibrio entre, a riesgo de repetirme, entre la autocompasión y la autoindulgencia. Claro, yo la tenía más entendida, a lo mejor ha sido fallo mío, ¿no? Como cuando cometes un error a lo mejor y eres demasiado duro contigo mismo Sí, y te castigas y te machacas porque a lo mejor eres exigente o perfeccionista, ahí entra la autocompasión para decir, bueno, eres un ser humano, no pasa nada, perdónate, has errado, intenta hacerlo mejor la próxima vez. No tiene nada que ver con eso. también tiene que ver con eso. No hay un único tema, todo eso está allí presente. Porque a partir de eso, la autocompasión te llevará también a preguntarte, ¿por qué me exijo tanto? Mm, Tal vez a revisar tu pasado, tu contexto histórico, familiar. Has tenido que desarrollar tal vez un alter ego que has tenido que exigirte mucho para poder ser mirado, llamar la atención. Entonces, si ese punto de la autocompasión me parece extraordinariamente válido e imprescindible, que es el punto de partida para ver por qué te estás exigiendo tanto. ¿Sí? Tiene sentido lo que digo. sí, sí, totalmente. Creo que la autoindulgencia es quedarme simplemente, bueno, no me tengo que exigir tanto, o los demás no me entienden, no sé, no lo quiero trivializar, pero creo que la autocompasión, si simplemente va a ser una cosa almibarada y azucarada con la que nos vamos a untar para creer que nos estamos ayudando, pues me parece que por allí, me parece, no, estoy convencido que por allí no van las cosas, Mm, sí. Que la autocompasión es muy cruda, tiene que ser muy cruda. Tiene muchos matices, es balsámico, te contiene, te acuna, te cuida, te suaviza, pero otras veces la autocompasión te exige. Es otra vez porque hay en ti un pozo de bondad tan intrínseco, tan inherente, que vas a poder ver aquello que no pudiste o no quisiste ver o no pudiste ver hace tiempo y hoy te lleva, para seguir con el ejemplo, a ser tan exigente. Que a veces no es el entorno, esa autocompasión que pone solo la mirada en el contexto que te exige, y a lo mejor te das cuenta desde la autocompasión que el contexto no te está exigiendo tanto, claro. que tu pareja no te está exigiendo tanto, que tus hijos no te exigen tanto, que tu jefe a lo mejor tampoco te exige tanto, pero que están tocando teclas que tienen que ver más contigo que con tu Mm, entorno. mm. ¿Qué se dice de una persona que tiene autocompasión? ¿Cuál es su diálogo interior? ¿No? Porque a mí esto me interesa mucho. ¿No te he entendido? Al final, yo creo que esto lo decían los estoicos, ¿no? Somos una estructura, ellos le llamaban trina, ¿no? Como que somos o cuatro, ¿no? Es un poco el soma, el cuerpo, Ujú, el neuma, la energía, el hálito vital, ¿no? Pero luego tenemos la parte de la psique, que es un poco lo que, nuestra parte psicológica, que es lo que nos estamos diciendo, y luego tenían el nous, o el hegemónico, ¿no? El principio ujú, director. A lo mejor, no sé si es un poco el Atman del Vedanta, ¿no? Ese es un poco el testigo, ¿no? El que lo observa toda la razón, ¿no? Pero, y esa psique, que es la que nos está mandando constantemente mensajes, cuando llamamos a lo mejor la loca de la casa o el mono, ¿no? Los monos que saltan de una rama a otra, esa es más la psique. Cuando una persona tiene autocompasión, o sea, cuando una persona es muy dura consigo misma, se está diciendo pues, con mensajes como lo que estabas diciendo, ¿no? Como mi pareja, tengo que ser así de exigente, tengo que hacerlo así de bien, tengo que no sé qué. Pero una persona que es autocompasiva, ¿qué se dice a sí misma? Se dice, no pasa nada, no te preocupes, lo has hecho lo suficientemente bien. Porque yo creo que a lo mejor esto es muy occidental, que nos entendemos mucho desde la mente y no tanto desde el sentir, ¿no? Pero, mm. pero ¿qué se dice una persona autocompasiva? ¿O cómo empieza la autocompasión? No sé si me estoy explicando bien. Sí, sí. Hay muchos recorridos y muy bien presentados para el trabajo de la autocompasión. A riesgo te daré lo que es mi versión de la Claro, autocompasión, ¿sí? totalmente. Es aquí estoy. Ujú. Eso es, para mí, la frase que me parece la más autocompasiva, ¿sí? Ese punto de leal amistad, de disponibilidad, de presencia. Aquí Mm. estoy. No como un aquí estoy en una ubicación geográfica, ¿sí? Que me lo da Y ahora, ¿no? longitud, latitud. Sí, sí, bueno, dime algo más, ¿sí? Longitud y latitud ya lo tengo. Aquí estoy,
¿sí? Las cosas están pata para arriba, pues me voy a poner yo cabeza para abajo para Ujú. poder leerlas de una manera más creativa. Aquí estoy, un punto de confianza, sin duda que no se agota en esta frase, pero creo que ese es como el punto fundamental, el punto de partida. Saber que cuento conmigo, saber yo mismo que cuento conmigo mismo para estar con lo que esté pasando. Que soy necesitado, que soy carente y que mi entorno, parafraseando también a Pablo Dor, somos un proyecto inacabado. Mm. Y nos completamos, ¿sí? Ese es el punto también de autocompasión, saber que somos un proyecto inacabado, que nos estamos tratando de completar, que nos completan los demás, pero hay una pieza en ese puzzle que no siempre se tiene en cuenta, que soy yo. Yo tengo que estar en esa pieza también. Entonces, ese punto de yo, por escribirlo, vamos a escribirlo con Y mayúscula, Mm. ¿sí? Self, yo, alma, espíritu, corazón, como le querramos llamar. Que estoy allí, estoy habitando allí. Y allí llevo mi dolor, mi incomodidad, mi irritación y me siento con ello. Desde un punto amable, abierto, que no es condescendiente, que es crudo, pero es hospitalario y lo albergo. Y entonces allí voy a poder establecer un plano más de igualdad, nos vamos a mirar a los ojos y yo sé que tú sabes, ¿sí? Cari, tenemos que hablar. Sí. Qué bueno. Y también me sirve para los demás, a lo mejor, ¿no? Aquí estoy. ¿Perdona? ¿También sirve para los demás? Esa compasión. Pues aquí estoy como compasión con los demás. Si lo dices, me preguntas si esto le puede servir a los demás. No, No. si no, o sea, has dicho que para la autocompasión es aquí Sí. estoy, la compasión hacia los demás, Tomémoslo como una idea, ¿no? Pero perdón, te he interrumpido. también puede ser aquí estoy, como aquí estoy para ti, aquí estoy. También, también. Y va esto, que nada es tan esquemático y tan Claro. estanco, ¿sí? En una conversación estamos hablando de generalidades y a lo mejor quienes nos están escuchando están pensando en algo muy particular y uno está hablando desde las generalidades. Así que en eso, una vez más, somos cautos, somos cuidadosos. Puede ser que esto, pues, sirva. Puede ser que no. Cada uno verá si puede ser que le sea útil o no. Pero ese aquí estoy también, como tú bien señales, ese aquí estoy para ti, que también es ese punto de fortaleza. Ujú. ¿Cómo nos acompañamos en un duelo ante una pérdida de todo lo que va muriendo? No solo de la muerte física, muere una pareja, muere un trabajo, de todo lo que es el cambio. ¿Cómo podemos hacer para que el dolor, que en un punto a lo mejor nos encierra nuestro dolor y tenemos que estar con ello y respirarlo, ¿sí? Y que nos empape, pero que también luego ver el dolor del otro? Y si es el punto de despedirnos, aquí estoy para despedirme. Porque en cuanto me despida desde el enojo, desde el rencor y desde la violencia, no estoy. Mm. Me he ido, pero no he solucionado nada. No es lo más difícil. Corrijo. Pues esta es una pequeña batalla que estoy teniendo también últimamente, que escuchar siempre que es difícil, Mm. ¿sí? Y no siempre es difícil. La mayor parte de las veces es incómodo. Es Claro, muy claro, incómodo. Es muy incómodo. Es muy incómodo. Cada uno verá si quiere estar con esa incomodidad, claro. porque esa incomodidad te puede llevar a la sanación. Pero hay que pasarlo incómodo, como a veces se dice en los ámbitos de los negocios, ¿no? Que el éxito de un CEO está en la cantidad de conversaciones difíciles que esté dispuesto a mantener. Totalmente. Y a veces hay que mantener conversaciones, y eso en el estoicismo está muy Ujú. presente, hay que tener conversaciones muy difíciles con él, Sí. son muy incómodas más que difíciles. El otro día Amar es muy incómodo. la frase que decía Brené Brown el otro día en Instagram era que Sí, puedes tener coraje, comodidad, pero no puedes tener ambas, ¿no? tal cual. Sí. Y luego hay una frase muy bonita que también, y ya cerramos la conversación, pasamos a las preguntas rápidas, que has dicho antes que me ha recordado esto, que es, y ya cierro también un poco este círculo, que es como que la hemos dicho siempre de forma automática, pero si te paras a pensar lo que es en realidad, que es cuando alguien se muere y le dices te acompaño en el sentimiento, ¿no? Mm, Que lo has dicho tú antes, ¿no? Que es acompañar pero no coger ese sentimiento. mm. Bueno, Pero ¿me dices o planteas algo? no, simplemente una reflexión que Sí, hago, sí. que has dicho antes, que hay que estar ahí para cuando la Sí. gente se va y demás, y que Ujú. me ha recordado la frase de te acompaño en el Ya. sentimiento, ¿no? Antes de despedirnos, unas preguntas rápidas que hago siempre, así eh, para cerrar. ¿Un libro que recomiendes? Mm.
esta pregunta rápida la tengo que cambiar, ¿eh? Porque siempre digo pregunta rápida, Sí, pero todo el mundo me dice, ¿cómo seguramente. va a ser solo un libro? Claro, claro, claro. No es tan rápida. Porque tal vez te retrotrae a los más, Reciente. a los más, Mm. a los más recientes. Libros que me han... Uno que me ha gustado mucho es Camino Viejo, Nubes Blancas, Mm. que es un relato precioso que tiene como sostén los sutras, que Thich Nhat Hanh hace un relato con la habilidad, la delicadeza maravillosa que él tiene, y hace un relato vital de la vida del Buda. Mm. Y es precioso, y además que es una lectura que se la recomiendo a todos, porque el budismo en un punto habla de ti, de mí, no solo del Buda, ¿sí? Ujú. Entonces, ese es un libro magnífico. De los últimos que he leído me ha gustado mucho el de El mito de la normalidad, de Gabor De Maté. Gabor Maté, me Me encanta. gustó mucho, me gustó mucho. Em, y Sándor Márai, El último encuentro. Maravilloso, imperdible. ¿Sí? Como dice un amigo, esos son los libros o los autores que te responden es ¿por qué yo no escribo? Mm. Qué bueno. Es El último encuentro de Sándor Márai. Maravilloso, os lo recomiendo. Es una delicia del libro. Pues lo Sí, dejo apuntado. sí, sí, ese, fundamentalmente ese. Otra pregunta que también la presento como rápida, pero que a la gente le cuesta, que es ¿a quién me recomiendas traer a este podcast para entrevistar? ¿A quién te recomiendo para traer este podcast? No, prefiero no responderte. ¿Vale? Sí, prefiero no responderte. Y por último, si tuvieras que dejar una enseñanza en esta vida, es decir, imagina que te mueres y que te dan la oportunidad de dejar una enseñanza que la va a ver todo el mundo, ¿no? Esto es como muy grandilocuente, pero imagina que es posible, ¿no? ¿Qué enseñanza dirías? Algo que creas que todo el mundo tiene que saber. Mm, Ha valido la pena. Qué buena. Mm. Ha valido la pena. Bueno, pues esta conversación también ha valido la pena. Para mí mucho. Totalmente. Dime, por favor, dónde te encuentra la gente que quiera saber más sobre ti, tus formaciones o... Pues a riesgo de parecer un Instagramer. Bueno, lo eres. Sí, bueno, sí. Me gusta mucho Sí. y compartir. Entonces, hay una página web, Karmatenpa con N Mm. antes de P, ¿sí? www.karmatenpa.com. Allí también hay una pestaña que dice Bienvenido a tu mente, que es una comunidad virtual que le he ido dando forma estos Qué guay. últimos años. Entonces, pues la forman pues mucha gente y de distintos países. Entonces, también hay grupos de WhatsApp que voy mandando durante la semana pequeños tips, pequeños puntitos de apoyo para el día a día donde te pillo, aquí te pillo y aquí te digo algo, ¿sí? Qué bueno. Entonces, y allí pues los podcasts, también hay podcasts que he vuelto a retomar esta idea también de podcast. En realidad, podcast es un poco pretencioso dicho por mí, es sentarme y hablar, Claro. ¿sí? Sí, yo digo que es eso también. Eso Y es. tener la oportunidad de hablar con gente en la que no hablarías normalmente, ¿no? Porque si le dices a alguien muy ocupado, oye, ¿te vienes a mi casa a hablar una hora? Es como, pues no. Pero con dos micrófonos sí. Entonces está la página web, Sí. los podcasts y la cuenta de Instagram que es, bueno, @karmatempa o karma-tempa. Vale. ¿Sí? Genial. Muchas gracias. Sí. Gracias a ti por venir y por tu Encantado. sabiduría. Muchas Lo he gracias. pasado muy bien. Yo Gracias. también, muchas Muchas gracias. gracias.